Continuamos hablando sobre el estudio sobre las sectas y estamos hablando de la ciencia cristiana. Seguimos hablando de ella y vamos a hablar sobre la ciencia cristiana como religión. Al principio, la señora Eddy solo se sintió interesada por el tema de las curaciones y no fue hasta 1879 que organizó su iglesia. La primera edición de su libro no contenía la clave de las Escrituras y la última jamás fue más allá de un breve comentario sobre los primeros capítulos del Génesis. Sobre este particular no podemos decir que la señora Eddy se muestre a gran altura cuando no puede concordar la Escritura con sus teorías, acusa a aquella de falsedad. Y pretende para su libro, que está plagado de afirmaciones contradictorias, una inspiración verbal. Esto, sin embargo, queda palpablemente contradicho por las numerosas alteraciones y enmiendas que ella fue introduciendo en cada nueva edición, pese a lo cual siempre la última edición es la única autorizada, según las propias palabras que la señora Eddy. Su pretensión de estar inspirada le hizo decir que ella era la mujer de Apocalipsis 12. Y que a nadie debía llamar madre sus discípulos en este mundo, sino aquella que les dio el ser, y a la fundadora de la primera iglesia de Cristo, que es la dentista, y que la innovación del Padre Nuestro debía hacerse a nuestro Padre, Madre Dios. Como religión, la ciencia cristiana sume a los hombres en un letargo mortal al negar la realidad de todos los males que las Escrituras afirman que existen y al guardar silencio en cuanto a la retribución reservada en el más allá para los que niegan que Jesucristo es venido en carne y ha dado su vida en rescate por muchos en el vil madeo. Los dentistas colocan el libro fundamental de la señora Eddy por encima de la Biblia, cuando sus cultos, el primer lector lee The Science and Heart y el segundo lector sigue con porciones de la Escritura cuyo solo intento es corroborar la teoría de la señora Eddy. Poderoso aliado de los dentistas es el que se haya borrado de la mente moderna toda fe en la Escritura. Durante todo un siglo los hombres han sido enseñados a considerar la Biblia como un libro que contiene verdad y error al mismo tiempo. Pero no se dice que Cristo reconoció las Escrituras del Antiguo Testamento como plenamente inspiradas y que en esto sus apóstoles le siguieron, a la vez que ellos se consideraban entre sí mutuamente inspirados en sus escritos. ¿No son todos los hombres hijos de su tiempo, errando y conociendo, pero solo en parte? ¿Y no eran el Maestro y sus discípulos de la misma manera, aunque sobrepasaran a sus coetáneos en penetración intuitiva e inspirada en la verdad? Aún más, los esfuerzos laboriosos, concienzudos y minuciosos de la Iglesia primitiva por formular la doctrina de la Escritura son desechados como algo que, por muy bueno que sea, solo fue válido para aquellos días. Como resultado de ello, muchas doctrinas bíblicas que ofenden a la mente no regenerada son totalmente desechadas, y muchos que en las iglesias están confusos, buscando a tientas algo de autoridad y verdad, creen encontrarlas en cualquier insinuación que contenga ciertos visos de verosimilitud. Por eso, hay una gran audiencia para obras tan absurdas y prepósteras como Science and Heart y The Book of Mormon. Su lenguaje de autoridad divina escandila. Además, en un país en el que, según dijo hace muchos años Henry Van Dyke, hay americanos que tienen en poco el estudio especializado y sobrevaloran excesivamente la confianza en su capacidad para resolver improvisadamente problemas filosóficos y de gobierno, cualquier error en la interpretación de la verdad bíblica, sea su autor Charles Rush, o Ellen White, o Josephine Smith, hijo, el vidente, o Mary Eddy, forzosamente ha de encontrar oídos y obediencia. Con tal de que la enseñanza tenga reminiscencia de fraseología bíblica que suene algo a las declaraciones históricas de la fe cristiana y sobre todo que sea siquiera un poco tolerante y considerada con cualquier interpretación que diga tener a Cristo en alta estima, no importa qué clase de Cristo ficticio presente, con toda probabilidad encontrará gran aceptación. Frente a todo esto, la Iglesia necesita hoy en día un retorno inteligente a la verdad objetiva que presenta la Escritura y a una visión clara del hecho de que dos interpretaciones que se excluyen no pueden ser igualmente aceptadas a Dios. El Comité de Publicaciones de la Ciencia Cristiana puede decir que ellos también tienen a Jesucristo en alta estima, por lo que todos somos hermanos, pero nosotros, aún con lágrimas, hemos de afirmar, con el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo.
porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Conclusión. Hace 30 años, cuando fue publicada la primera edición de este libro, era normal aquello de cree como yo te digo y nada más. Incluso en las reuniones ministeriales, el bautista buscaba sentarse junto al bautista y el presbiteriano se mantenía apartado del metodista. Pero ahora todo ha cambiado. El espíritu de tolerancia llena el ambiente y las sectas se han beneficiado del cambio. Evidentemente, la cortesía, la tolerancia y la amabilidad son virtudes cristianas, y todos lo reconocemos, aunque en parte. Este reconocimiento apostólico es válido por igual para las denominaciones y para los individuos que constituyen las denominaciones. Sin embargo, existe un gran peligro cuando esta tolerancia no es bíblica. Las Escrituras no enseñan que todos alcanzaremos el cielo. Tampoco enseñan que una religión que solo se preocupa de la vida de este mundo, por muy buenos que sean los frutos que busque, sea una forma más de cristianismo. De todas las sectas anticristianas, quizá ninguna ofrece tanta cortesía, lenguaje tan delicado, ni tiene apologistas tan considerados como el edismo. Esto es hermoso y agradable. Sin embargo, tengamos presente sus adeptos que las escrituras que ellos honran de labios dicen enfáticamente que Satanás se disfraza como ángel de luz. Tomen buena nota de lo que se lee en el 2 Corintios. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y no amonestamos el mismo apóstol contra los milagros misteriosos satánicos? Podemos afirmar, convencidísimos, que los apóstoles no hubieran aprobado, ni la Iglesia primitiva tolerado, una religión que con lenguaje velado y palabras de doble sentido enseña que Jesús fue depositado de resultas de una muerte aparente en una tumba ficticia, en un cuerpo irreal, para hacer una expiación innecesaria por pecados que nunca han sido reales y que han sido cometidos en un cuerpo imaginario. Y que Él salva del mal inexistente a quienes caminan hacia un infierno imaginario, producto fantástico y falso de la mente mortal, errónea. Hablemos de la Biblia y la ciencia cristiana. La diferencia. Los ángeles. Los ángeles son pensamientos puros de Dios, cuyas alas, con la verdad y el amor, sin que tenga nada que ver cuál sea su individualismo. Mis ángeles son pensamientos excelsos. La expiación. Un sacrificio, por grande que sea, no basta para pagar la deuda del pecado. La expiación exige una continua autoinmolación por parte del pecador. Que la ira de Dios se ensañara en su Hijo amado es divinamente antinatural y fruto de la invención humana. La expiación es un difícil problema considerado teológicamente, pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error de sentido pecaminoso que la verdad destruye. La eficacia de la oblación espiritual de Jesús es de un valor infinitamente mayor que el que puede expresar el significado de la sangre del hombre. La sangre material o física de Jesús no era más eficaz para purificar del pecado cuando fue derramada en la vil cruz que cuando corría por sus venas en su vida común en los negocios de su Padre. Su carne y su sangre verdaderos eran su vida. Y comen verdaderamente su carne y beben verdaderamente su sangre quienes participan de esta vida divina. De la muerte. Lo que a los sentidos aparece como muerte no es sino una ilusión mortal, pues para el verdadero hombre y el verdadero universo no existe proceso de muerte. La muerte es una ilusión, el engaño de la vida material, algo irreal y engañoso. Los discípulos creían que Jesús estaba muerto mientras yacía en el sepulcro, siendo así que estaba vivo, demostrando en la angosta tumba el poder del espíritu para vencer el sentido material mortal. Del diablo. La ciencia cristiana nos enseña que el diablo, o el malo, es un nombre más que se le da a la mentira por antonomasia y a todos los mentirosos. El diablo, que es el mal, la mentira y el error, no posee cuerpo ni mente. Del mal. Si Dios o el bien es real, entonces el mal, lo contrario a Dios, es irreal, no existe. Todo pecado no es sino insania en diferentes grados. El hombre es incapaz de pecar, sufrir enfermedad y morir. De la caída del hombre. Si el hombre fue alguna vez perfecto y ahora ha perdido su perfección, entonces los mortales nunca han contemplado en el hombre el reflejo de la imagen de Dios. La imagen que se perdió ya no es imagen.
La verdadera semejanza es indestructible en lo que refleja a Dios, esto es, el hombre. Sabiendo esto, Jesús dijo: «Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Sobre Dios. Dios es todo, en todos. Dios es incorpórea, divina, suprema, infinitamente, espíritu, alma, principio, vida, amor. La vida, la verdad y el amor constituyen la persona trina llamada Dios, esto es, el principio divino triple. El amor, el mismo en esencia, aunque multiforme en oficio, Dios, el Padre Madre, Cristo, la idea espiritual de filiación, el Consolador Santo o la ciencia divina. La teoría de tres personas en un solo Dios, o sea, una trinidad personal o triunidad, sugiere el politeísmo más que el omnipresente yo soy. Sobre la inspiración de la Escritura. La Biblia ha sido mi única autoridad. No he tenido otra guía en el camino recto y estrecho de la verdad. Lo que Dios añade a su creación en el Génesis 2:7 es una adición real o irreal. ¿Se trata de algo cierto? Por el contrario, es una mentira que concierne a Dios y al hombre. Ha de ser una mentira, pues Dios a continuación maldice la tierra. Sobre Jesucristo. Dios es indivisible. Una parte de Dios no cabe en el hombre, ni su plenitud podría ser reflejada por un solo ser humano. De lo contrario, Dios sería manifiestamente finito, perdería el carácter deífico y sería cualquier cosa menos Dios. Jesús es el hombre humano y Cristo la idea divina, de aquí la dualidad de Jesús, el Cristo o Jesucristo. El Cristo moraba eternamente como idea en el seno de Dios, principio divino del hombre Jesús, y la mujer captó esta idea espiritual, aunque al principio se manifestase vagamente desarrollada. Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para probar el poder del Espíritu sobre la carne. Jesús representaba a Cristo, la verdadera idea de Dios. La Virgen Madre concibió esta idea de Dios y dio a su ideal el nombre de Jesús. Jesús fue el fruto de la comunión consciente de María con Dios. Él fue concebido por María de modo espiritual, porque solo la pureza puede reflejar la verdad y el amor. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él conoció los errores mortales que constituyen el cuerpo material y pudo destruir dichos errores, pero cuando Jesús sufrió nuestras enfermedades, aún no había conquistado todo cuanto tenía que saber de la carne o sentido material de la vida, ni había resucitado como demostración inapelable del poder espiritual. Nuestro Maestro hizo una demostración plena y concluyente de ciencia divina en su victoria sobre la muerte y la tumba. Los persecutores fracasaron al tratar de sepultar la verdad y el amor inmortales en un sepulcro. De la justificación por la fe. La liberación final del error, de la que disfrutaremos en la inmortalidad, en la libertad infinita, en la esencia sin pecado, no se alcanza por un camino de rosas, ni por descansar una fe sin obras en el esfuerzo vicario de un tercero. Del matrimonio. Hasta que los tiempos entren en sazón, el crecimiento de la humanidad, el matrimonio y la procreación continuarán sin ser prohibidos por la ciencia cristiana. Hasta que la creación espiritual sea discernida y la unión de hombre y mujer se entienda en su sentido anímico, el rito del matrimonio debe permanecer. Mientras que el mundo no aprenda que la generación no descansa sobre una base sexual, el matrimonio debe seguir existiendo. Hasta que todos aprendan que Dios es el Padre de todo, el matrimonio continuará. Los sacramentos. Nuestro bautismo es una purificación de todo error. El bautismo es purificación por espíritu, inmersión en espíritu. El verdadero sentido se pierde espiritualmente si el sacramento se confía al uso de pan y vino. Jesús oró, se inhibió de las sensaciones materiales para reanimar su corazón con una visión espiritual más amplia y esplendorosa, y esta cena clausuró para siempre el ritualismo de Jesús o sus concesiones a la materia. Sus discípulos participaron del maná celestial que en la antigüedad había alimentado en el desierto de los seguidores de la verdad que eran perseguidos. El pan de estos ciertamente bajó del cielo, era la gran verdad del ser espiritual que sanaba la enfermedad y acababa con el error. Qué gran contraste entre la última cena de nuestro Señor y su último desayuno espiritual con sus discípulos en aquel radiante amanecer a orillas del mar de Galilea, donde con gran gozo se juntaron. Esta reunión espiritual con nuestro Señor en el alba de una nueva luz, en la comida matutina que los cientistas cristianos conmemoran. Ellos se postran ante Cristo, la verdad, para recibir más y más de su reaparición y tener comunión silenciosa con el divino principio, el amor.
Ellos celebran la victoria de su Señor sobre la muerte y su ascensión espiritual sobre la materia o carne al resucitar y liberarse de toda ligadura material.